Muy bien, ahora continuamos con el manejo de la cinta. Y ese elemento es un elemento muy importante que tiene el Excel ya desde la versión 2010. Se agregó este elemento que se encuentra en la parte superior, que es una franja horizontal que se compone de los siguientes elementos. Como primera parte tenemos la pestaña, que por ejemplo tenemos la pestaña inicio, la pestaña insertar, la pestaña dibujar y así etcétera. Luego, dentro de cada pestaña, como por ejemplo el inicio, tenemos grupos y tenemos el grupo portapapeles, tenemos el grupo fuente, tenemos el grupo alineación, el grupo número y dentro de cada grupo tenemos los comandos. Como por ejemplo en el grupo portapapeles tenemos el comando pegar, cortar, copiar, copiar formato. Y todos los elementos van acorde al concepto que tiene el grupo portapapeles. Si hablamos del grupo fuente, damos por entendido que tenemos tipo de fuente, tamaño de fuente, aumentar el tamaño de la fuente, disminuirlo. Podemos aplicar negrita, aplicar cursiva, aplicar subrayado, aplicar bordes a las celdas, relleno de celda, color de fuente. Entonces, como ven, cada comando según su acción se va agrupando y se le va colocando un nombre. Entonces en la cinta vamos a encontrar algo interesante, como por ejemplo la pestaña inicio. En el lado en el medio vamos a encontrar que podemos ajustar el texto. Si tenemos un texto que es demasiado extenso al tamaño de la celda, podemos habilitar este ajuste de texto y va a pasar a la siguiente línea para que se vaya acomodando. Luego también tenemos formato condicional, que es un elemento muy importante. Y ese formato condicional lo utilizamos para lo que se llama similarmente los KPI. Un formato condicional, por ejemplo, aquella persona que maneja KPIs van a ver que es similar, excepto que en formato condicional tiene la ventaja de que tiene más iconos o elementos a trabajar. Como por ejemplo, en formato condicional podemos encontrar reglas para resaltar celdas, que yo puedo resaltar, aplicar un color, un tipo de fuente, aquellos montos que son mayores a un número que yo vaya a especificar. Puedo aplicar también un formato condicional para aquellos números que son menores a un número que yo vaya a especificar. También puedo aplicar un formato cuando están dentro de un rango. Es igual a, puedo aplicar para valores numéricos o texto. Texto que contiene. Entonces, si busco, por ejemplo, la palabra comments dentro de una cadena de texto y se lo encuentra, aplica un tipo de formato. También fechas, dentro de un rango de fechas y que me pinte los valores duplicados. Ahora, dentro de esto también tenemos reglas superiores e inferiores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero en mi tabla de ventas resaltar cuáles son los 10 valores más altos, cuáles son los 10 montos de facturación más altos, cuál es la cantidad de despacho más grande que se ha enviado, yo puedo aplicarlo. Y inicialmente se trabaja con el valor 10, o sea, los 10 más altos, pero yo puedo personalizarlo. Puedo decir que solamente quiero ver los 3 más altos o quiero ver los 15 valores más altos, dependen de ustedes. De la misma manera puedo trabajar, pero ahora por porcentajes. Quiero saber qué montos, los 10 o el 10% de montos más altos dentro de un rango de celdas. Y también podemos cambiar el porcentaje. Solamente quiero ver, por ejemplo, 5%, se puede trabajar. De la misma manera como hemos encontrado valores altos, también podemos aplicar con valores bajos. Quiero saber cuáles son los 5 montos más bajos que se ha despachado. Se utiliza este ítem. Igualmente con porcentaje. Quiero ver el 40% más bajo de las ventas. También lo trabajamos. También podemos marcar cuáles son los montos que están por encima del promedio, para saber qué valores están dentro del promedio o superior de promedio de ventas, por ejemplo. Que me pinte aquellas celdas cuyo valor numérico es debajo del promedio. También lo puedo aplicar. Entonces estos son importantes para hacer un análisis de valores numéricos
que tenemos en nuestras tablas, tabla de ventas, tabla de almacén, y lo utilizamos para poder aplicar estos formatos o estos KPIs que me van a ayudar a hacer un análisis y tomar una decisión. De la misma manera tengo lo que es barra de datos, puedo aplicar un relleno de celda para que aquellos montos que cumplan con una condición puedan aplicarse un color. Entonces vuelvo a repetir, también tenemos lo que es barra de datos, que es una barra que va a estar dentro de una celda y va a permitir saber a través de un monto máximo cuánto tan cerca estoy de lograr el objetivo. De tal manera que estas barritas van a estar dentro de cada celda y va a evaluar el valor numérico que está dentro de cada celda y me va a pintar un porcentaje en la cual va a evaluar un monto máximo. De tal manera podemos saber, por ejemplo, si mi monto máximo es de 1000 y tengo dentro de una celda 5000, esa barrita se va a pintar a la mitad del ancho de la celda, permitiendo saber a través de esta gráfica que estoy en un porcentaje de 50%, que es algo muy interesante que se utiliza. Tengo luego lo que es escala de colores, similar a la anterior, solamente que tiene diferentes tipos de colores y tenues que se suelen trabajar. Uno de los más utilizados es el conjunto de iconos. Lo que va a permitir es poder trabajar con flechas, con círculos, vamos a poder trabajar con banderitas, estrellas, para que podamos identificar si estamos dentro de un promedio, debajo o superior. Luego también tenemos nueva regla que va a permitir la posibilidad de crear un formato condicional de forma personalizada. Luego borrar una regla y también luego administrar para poder darle una condición. Aparte de eso también tenemos lo que es formato, lo que es autosuma. Vamos a también encontrar cómo podemos configurar lo que es el alto de fila, el ancho de columna, poder ocultar o visualizar ya sea fila, columnas u hojas. Vamos a poder aplicar filtros o ordenar según nuestro criterio. Luego vamos a encontrar igualmente varios elementos en cada pestaña. Por ejemplo, en la pestaña insertar tenemos en el lado izquierdo el comando de tabla dinámica, que me va a permitir crear un reporte interactivo tomando la información de una tabla. Tablas dinámicas recomendadas según la tabla que tengamos. Va a haber unas plantillas que podemos utilizar para crear nuestra estructura. Eso va a depender de cada usuario. También tenemos la opción de tabla, en la cual va a poder aplicar un formato de tabla, un conjunto de celdas, poder insertar imágenes en la cual va a haber una biblioteca de imágenes que Microsoft te da para que tú puedas buscarlo. Nuestros clásicos formas, iconos también que podemos trabajar. Ahora vamos a poder también algunos orígenes en línea para poder mostrarlos. También tenemos gráficos en Marar, poder capturar pantallas. Entonces, en vez de utilizar el screenshot de la máquina o cualquier otra aplicación, yo puedo capturar la pantalla y tomarlo como una imagen. Esa es la toma de toda la pantalla, o si solamente quiero recortar una partecita, utilizo este ítem. Algunos elementos que yo puedo bajar como unos complementos: puedo utilizar el Bins, el buscador de Microsoft, el Store de Microsoft también. Luego también tenemos gráficas, tenemos mapas, tenemos gráficos dinámicos, mapas en 3D. Luego tenemos los mini gráficos, que es también unos nuevos elementos que viene en la cinta. Agregar una gráfica de línea, de columna o de pérdida de ganancia dentro de una celdita. Segmentación de datos para hacer filtros interactivos, escala de tiempo cuando trabajamos con columna de fechas, la creación de vínculos, que es lo que tenemos en la parte inferior para que cuando pueda saltar una hoja o no, saltar la siguiente hoja o retroceder. Cuadro de textos, que son lo que estamos trabajando acá. Por ejemplo, este es un cuadro de texto. Encabezado pie de página, eso lo tenemos en la pestaña insertar, que es uno de los puntos más importantes. Luego tenemos dibujar,
que es una nueva característica que tiene la versión 2016. Diseño de página, los temas que podemos utilizar. Tenemos una infinidad de temas que va a cambiar todo el aspecto en colores, tipo de fuentes de nuestra hoja de cálculo. También tenemos la posibilidad de cambiar los márgenes según nuestra personalización, o podemos crear uno de forma manual para trabajarlo. Cambiar la orientación de la hoja, el tamaño, cambiar la impresión, el fondo que puede tener las celdas o el conjunto de celdas de toda la hoja, imprimir títulos que luego lo vamos a ver. También podemos hacer el movimiento de algunos objetos, de imágenes o de formas para llevarlo a la parte delante o posterior de una agrupación, girarlos. Luego en la pestaña fórmulas tenemos todas las formas que podemos trabajar. Las fórmulas recientes, por ejemplo, financieras. Tenemos algunas funciones financieras muy importantes, como por ejemplo número de periodos. También tenemos la función pago, pago de interés para saber el interés de una cuota, pago print para saber el capital, pago entre, que te va a permitir saber el interés dentro de un periodo, desde la cuota número 5 hasta la cuota número 10, por ejemplo, cuánto de interés voy a pagar. De la misma manera también tenemos pago print entre, quiero saber cuánto de capital voy a pagar desde la cuota 10 hasta la cuota 20, lo vamos a poder visualizar. Funciones lógicas, como por ejemplo lo más conocido, la función si, la función y, la función o y también error, si, error. Funciones de texto, como por ejemplo encontrar, derecha, extrae, la función izquierda, largo y etcétera. Aquí tenemos todas las funciones de textos en estas categorías, funciones de fechas, funciones de búsqueda, matemática y trigonométricas, y otras funciones más estadísticas, como por ejemplo vamos a encontrar media acotada, tenemos media armo, mediana, tenemos también moda, tenemos promedio.si, promedio.si punto conjunto, de ingeniería y etcétera. También tenemos esa parte de acá que es para poder administrar los cuadros de nombres o los nombres de rango que vayamos a crear dentro de nuestra hoja. Luego tenemos la pestaña datos, en la cual en el lado izquierdo vamos a encontrar que podemos conectarnos con fuentes de datos externos como otro libro de Excel, jalar la data y poder trabajarlo dentro de una hoja, traer la data de un archivo de texto por CSV. También podemos conectarnos con una carpeta de SharePoint, que es un site de colaboración que tiene la suite de Office 365, o de otra base de datos como por ejemplo SQL. Si tenemos una base de datos dentro de nuestra organización, vamos a poder conectarnos y poder traer tablas o consultas para poder analizarlas. De la misma manera podemos conectarlo con una base de datos de Access, una base de datos pequeña que podemos tener dentro de la máquina, conectarnos y trabajar con la misma data. Desde Analysis Services, que es la creación de cubos que podemos trabajar. También tenemos base de datos como Oracle, IBM, hacer una consulta a través de MySQL, una base de datos. También tenemos Teradata y SAP también, SAP HANA. Podemos conectarnos para poder trabajarlo. Y también tenemos PostgreSQL, que nos va a permitir poder realizar dichas consultas. Desde Azure podemos hacer una conexión. Si tenemos un services a través del Azure, una base de datos para poder conectarnos y también trabajarlo en vez de tenerlo de forma local. Y también diferentes tipos de conexiones, Power Query, de Power BI también, hacer tipo de conexiones, etcétera. Luego también tenemos la posibilidad de trabajar lo que es conversión de texto a columnas. Podemos quitar los valores duplicados. Trabajamos con validación de datos. En el caso que ustedes quieran validar el ingreso de tipo de información dentro de una celda, si quieren que se restrinja que en una celda se ingrese solamente valores dentro de un rango, se puede trabajar. Que se puede ingresar una cantidad de texto dentro de una celda, se puedan validar también cierta información de fechas dentro de un rango o fecha como máxima el día de hoy.
o fecha mínima que sea la fecha de hoy, no puedo ingresar fecha de ayer, por ejemplo, dentro de una celda. Eso lo vamos a poder trabajar con validación de datos. También tenemos análisis hipótesis, administración de escenarios, buscar objetivos, tablas que vemos en funciones financieras, que la vamos a ver más adelante, agrupar, desagrupar, creación de subtotales, y también en los videos que van a ser ya en módulos superiores vamos a trabajar con Solver, análisis de datos, donde vamos a trabajar por ejemplo algunas funcionalidades importantes, lo que son histograma. Vamos a poder trabajar estadística descriptiva, por ejemplo, ¿ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. En revisar tenemos lo más principal, tenemos lo que es la ortografía, tenemos también para lo que es la creación de notas o comentarios, proteger la hoja. Entonces podemos decir que por ejemplo en esta hoja no se puede manipular ni cambiar ni un valor, proteger un libro, ¿ok? Permitir y editar rangos, puedo establecer qué rangos de celda van a poder ser modificados. En vista tenemos los tres tipos de vista, que son lo que se muestra en la parte inferior. Tenemos para eliminar las líneas, vean cómo se muestra acá la línea de las celdas, pero si le quito este check, se pone fondo blanco. Tenemos el zoom, tenemos ampliar la selección, nueva ventana para poder crear nuevos documentos, organizarlo, que vamos a ver más adelante. También inmovilizar filas o columnas, hacer la división de la hoja, cambiar de ventanas, que son las dos ventanas que tengo abierto ahorita, macros, para creación de macros, puede visualizar las macros que están creadas en este libro, y grabar macros, que es aquella ventana en la cual puedo iniciar la grabación de esta macro. En programador, bueno, es una pestaña que he habilitado cuando queremos trabajar ya con macros, exactamente con código y con objetos que voy a poder agregar a mi hoja de cálculo o a un formulario. Power Pivot también es un componente que viene a partir de la versión 2013 ya como parte de la instalación, y en la versión 2010 hay que descargarlo. ¿Ok? Algo importante, que Power Pivot solamente se trabaja con la versión Pro Plus. La versión estándar no cuenta con este componente. Entonces, si quiero trabajar, extraer data de base de datos, debemos trabajar con con el Office Pro Plus, que es la versión más completa. Ok, entonces hemos visto puntos importantes que vamos a encontrar en cada pestaña. De repente no conocemos la mayoría de ellas, pero para este curso vamos a utilizar casi y todas. Entonces, algo también importante, la cinta, como ven, de todas maneras ocupa un espacio importante en la parte superior. Entonces, si yo necesito de alguna manera querer ocultar esta cinta para poder utilizar todo el espacio de la hoja, tenemos la posibilidad de darle doble clic a la pestaña. Por ejemplo, vean acá la pestaña inicio, le doy doble clic rápido y la pestaña va a permitir que se oculte la cinta. No significa que ya no se va a visualizar, porque si yo llevo la flechita del mouse a la pestaña insertar y le doy un clic, van a ver que se va a visualizar el contenido, pero vean que está encima de la hoja. ¿Por qué? Porque yo le doy un clic dentro de la celda y vuelve a desaparecer. Ahora, si quiero que se visualice nuevamente ya permanentemente, le doy doble clic a cualquier pestaña y va a tomar su posición. ¿Ok? Listo. Luego también vamos a encontrar la parte derecha, por ejemplo, otros elementos como ocultarlo de forma automática también, o mostrar solamente las pestañas, mostrar pestañas y comandos según lo que vayamos a trabajar. Muy bien, entonces aquí tenemos el manejo de nuestra cinta. También se puede personalizar la cinta. ¿Ok? Podemos agregar una nueva pestaña y colocar algunos elementos o comandos que vamos a trabajar con mayor frecuencia. Listo, entonces ya tenemos la cinta, y ahora vamos a trabajar con otros elementos, como por ejemplo la barra de fórmulas, que es esta barrita que nos va a permitir poder trabajar el ingreso de valores o trabajar con fórmulas o funciones.
Es aquí que es el elemento más utilizado cuando trabajamos con funciones, ya que es aquí donde agregamos las fórmulas o funciones a trabajar. Luego, en el lado izquierdo de la barra de fórmulas también encontramos el asistente de funciones. Este asistente lo que va a permitir es mostrar una ventana donde están todas las categorías de las funciones del Excel que podemos trabajar, de tal manera que vamos a poder verlos rápidamente en grupos. Como por ejemplo tenemos en la parte del medio este ítem donde me va a mostrar las categorías. Entonces, por ejemplo, ¿qué categoría vamos a poder encontrar? Vamos a poder encontrar, por ejemplo, categorías de financiera. Vamos a encontrar aquí varias funciones financieras, por ejemplo, número de periodos. Vamos a encontrar pago, pago PRIN, pago IN, ¿ok? Valor actual, valor futuro. También tenemos la categoría de texto, ¿ok? Y aquí tenemos todas las funciones. Y cuando trabajamos con uno de ellos, por ejemplo, lo que va a hacer es mostrar un asistente y tenemos los elementos o argumentos que va a permitir trabajar con dicha función. Muy bien, luego vamos a encontrar en el lado izquierdo un elemento también muy importante, este de acá, que la mayoría de personas no lo hacen, no le dan importancia, pero es un componente muy importante porque va a permitir poder crear un nombre de rango, ¿ok? La cual va a permitir aplicar un nombre personalizado a un rango de celdas y cuya información vamos a poder utilizarlo rápidamente obteniendo esta información solamente mencionando el nombre que le hemos colocado. Eso lo vamos a ver más adelante ya en funciones cuando queremos automatizar o cuando manejamos hojas con bastante información o lo que consideramos como una base de datos. De tal manera que ya no es necesario seleccionar manualmente cada columna y cada fila, sino solamente mencionar el nombre que le hemos colocado y ya por defecto el Excel sabe que es ese rango de columnas y de filas. ¿Ok? Luego también algo interesante que tenemos con este cuadro nombre es que por ejemplo quiero ir a la celda B1, solamente coloco el nombre B1, enter y vean que ahora mi cursor está en esta posición. Algo también importante que debemos conocer aparte de la cinta, sabemos que ese elemento de forma vertical es la columna, tenemos la columna M y luego también tenemos las filas, tenemos la fila 10 por ejemplo. Y también recordarán que si hacemos el cruce de la fila y de una columna, lo que se va a formar es una celda, la celda M10. Primero va el nombre de la columna y luego va el número de la fila. Entonces esto sería M10. Muy bien. Luego otro elemento importante que tenemos es nuestra barra de desplazamiento vertical. ¿Ok? Esta barra de desplazamiento vertical lo que va a permitir es dirigirnos a las primeras filas o filas inferiores. Igualmente utilizamos estos dos elementos. Esta flecha hacia arriba, que es para ir filas iniciales, y este botoncito con flecha abajo para ir a filas inferiores. O también podemos darle un clic a esta barra y arrastrarlo hacia la parte superior o inferior y poder desplazarnos de forma vertical. De la misma manera también tenemos nuestra barra de forma horizontal, en la cual nos va a permitir ir a las primeras columnas o a las últimas columnas según nuestro requerimiento. Listo. Ahora otro elemento importante que vamos a poder trabajar es la inserción de una nueva hoja. Aquí por ejemplo en esta versión tenemos este icono que es un círculo con el símbolo más. Eso lo que va a permitir es poder mostrar una nueva hoja. Le damos un clic y ya tenemos una nueva hojita a trabajar. ¿Correcto? Muy bien. Ya luego más adelante vamos a hablar más sobre este procedimiento y cómo personalizarlo. Un punto también importante es las hojas. Acá tenemos varias hojas que solemos trabajar. Correcto. Entonces también vamos a poder navegar dentro de cada hoja. Entonces hay dos formas. Voy a mover esta barra que ven acá, estos tres puntitos, y yo le doy un clic, voy a llevarlo hacia el lado izquierdo.
para ampliar mi barra de desplazamiento horizontal. Lo estoy moviendo con qué intención, con que van a ver en el lado inferior izquierdo esta pequeña barra con dos flechitas que me van a permitir desplazarme o dirigirme a una hoja específica. Entonces, como verán, por ejemplo, se ha habilitado la flechita hacia el lado derecho. Si yo presiono la tecla Control, que es la tecla que está en la parte inferior izquierdo, lo presiono y luego le doy un clic a este icono con una flechita al lado derecho, me va a saltar hasta la última hoja. Y ven que se ha habilitado la flecha hacia el lado izquierdo. Yo presiono la tecla Control, le doy un clic a esa flechita y me lleva a la primera hoja. Claro está, tengo que dar un clic para ver el contenido, pero lo que va a hacer es mostrarme los nombres de cada hoja. Esta es una forma. La otra forma es que usted le da clic derecho a este icono, por ejemplo, y le va a mostrar una ventana con los nombres de hojas activos. Entonces, por ejemplo, quiero dirigirme a la hoja más información, solamente lo seleccionamos, le damos a aceptar y estamos dentro de esa hoja. Muy bien. Entonces voy a regresar a lo que es cinta. Y luego en la parte inferior vamos a encontrar el zoom. Van a ver que en la parte inferior encontramos el valor del 100%, que es por defecto, pero eso también se puede personalizar. Le damos un clic y nos va a mostrar una ventana con el título de zoom. Aquí vamos a encontrar algo interesante y eso se continúa en todas las versiones. Tenemos los porcentajes por defecto: 200, 100, 75, 50, 25. Ajustar la selección a la ventana, o también poder colocar un porcentaje de forma manual: 95, 98, 97%, según lo como querramos habilitar la vista. Correcto. Entonces recuerden, en la parte inferior van a ver un porcentaje. Ok, ahí lo estoy marcando. Entonces ustedes solamente le dan un clic y automáticamente va a mostrarnos esta ventana donde vamos a personalizarlo. Le vamos a dar a cancelar. También tenemos tres tipos de vista. Acá están. Lo que son separados por hojas y por vista normal. Son tres tipos de vista que vamos a poder visualizar. Y luego también tenemos la barra de estado, que es esta barra que, como ven, está vacía y de repente podemos pensar que no tiene ninguna funcionalidad, pero en realidad sí. Si nosotros le damos clic derecho a esa barra, vamos a ver que nos va a mostrar una lista de opciones que vamos a poder agregar, como por ejemplo lo más importante son funciones. Yo puedo agregar la función promedio, recuento, recuento numérico, mínimo, máximo y suma. ¿Con qué ventaja? Que yo selecciono un rango de celdas con valores numéricos y automáticamente, como está predeterminado en este momento, me va a mostrar el promedio de ese rango seleccionado, me va a contar cuántas celdas están ocupadas y la suma de este rango de celdas. Y esas tres funciones se van a visualizar en mi barra de estado, esta barrita que está en la parte inferior. Luego en el lado izquierdo tenemos el iconito de la creación de una macro. ¿Okay? Este icono que está aquí me va a permitir visualizar nuevamente la ventana de grabación de macros, que también la encontramos en la pestaña Vista. Acá está. Entonces este botoncito que ven aquí es el mismo que está acá en la parte inferior. De alguna manera podemos encontrarlo en la parte inferior para ubicarlo rápidamente, puedes seleccionarlo rápidamente, ¿okay? Más fácil de ubicar, y de esa manera podemos iniciar la creación de nuestra grabación de macros. ¿Okay? Luego vamos a trabajar con el siguiente elemento, que es el elemento de vista backstage, que es lo que encontramos en la pestaña archivo. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver a continuación.